Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar entonces con nuestro curso de estática en lo relativo al tema de momento de inercia, concluyendo el de correspondiente a momento de inercia de una fuerza, el momento de una fuerza respecto a un punto. Entonces, para ello voy a compartir el siguiente material. Bien, aquí vemos nuevamente un ejercicio del espacio. Pues para ello, pues hay que usar un método apropiado, que es el método vectorial. Dice entonces el enunciado, o sea, bien, que el eje de una pluma de 5 metros de longitud se localiza en un plano YZ. Aquí se puede ver esta línea, está, pues nada más está en este plano. Si una fuerza de tensión de, aquí aplicamos 500 newtons, actúa en el cable BC, de acá para acá. Determinar el momento de esta fuerza con respecto al punto A, esta es mi referencia. ¿Cuál será la distancia más corta del punto al cable? Es decir, aquí hay un número infinito de distancias que van de A a la línea de acción de la fuerza de 500 newtons que pasa por B y C. Para dar solución a esto, pues hay que recurrir a un diagrama que es el que nos ilustra con mayor amplitud. Y obviamente deduciendo formas, datos, como por ejemplo el origen, pues ya es obvio, está en 0, 0, 0. Tenemos los puntos B, aquí lo observamos, B. Entonces hay una distancia de 5 metros y un ángulo de 60. Por lo tanto, en X pues es 0 porque está aquí. Pero en Y sería 5 coseno de 60 grados. Proyección de esta barra sobre el eje Y. Y luego su altura sería entonces seno de 5, seno de 60 grados. Nos dará esta coordenada. Aquí están representadas. Hay otra opción. Puedo tomar este brazo de palanca, como se vio cuando se hizo la deducción de momento de una fuerza respecto a un punto. Hay muchos brazos de palanca. Está este AB, este AC. Y si conociéramos muchos otros, podríamos calcularlo, el momento con cualquiera de todos. Y todos nos deben dar el mismo resultado. Entonces aquí se puede observar que aquí se genera un plano de los radios con la fuerza. De manera perpendicular, pues va a salir así como se vio en el ejercicio que vimos en la clase pasada, un vector que sale de manera perpendicular a este plano. Eso es lo que podemos adelantar antes de los cálculos. Bien, entonces tenemos ya información deducida del enunciado, del dibujo, y aquí está su diagrama de cuerpo libre. Vemos entonces que tengo un brazo de palanca y una fuerza así. Si dibujáramos aquí nosotros su tendencia de giro sería así como lo estoy indicando con el puntero. Bueno, pero ¿cuánto vale? Entonces de ahí de lo que acabo de expresar están las coordenadas de A, las de C, las de B. En el caso de B, pues era el 0, que está aquí,
5 coseno de 60, que es 2,5, y 5 seno de 60, 4,33. Ya son los datos numéricos del brazo de palanca. Bueno, más bien vamos a deducir el brazo de palanca. Sabemos que si me interesa de A hacia B, entonces serían las coordenadas de B menos las de A. Entonces 0 menos 0, 0i. Aquí 2,5 menos 3. Aquí sería, sí, 2,5, aquí serían 3. Ajá. Sería entonces un valor de, sería 0,5, por ahí va, aquí está. Está BC, aquí está. Bueno, en este caso estamos hablando de R de AB. ¿Sí? Ese sería, que sería de este brazo de palanca, este de aquí. Entonces, serían las coordenadas de B, en realidad. Es lo que tenemos aquí. Las coordenadas de B coinciden en que son 0, 2,5 y 4,33. Aquí está. También, pues tenemos aquí la de AC también. Si queremos calcularlo a través del brazo de palanca AC, también. ¿Cuáles son sus coordenadas? 4, 3 y 0. Aquí están. ¿Por qué? Porque A es 0, 0, 0. Pero ahora me interesa el de la fuerza. Cálculo del vector fuerza. ¿Cuál es? Este. Entonces serían las coordenadas de la flecha menos las del origen. Quiere decir que son coordenadas de C menos las de B. Aquí están. Las de C, aquí está, menos las de B. Entonces es 4 menos 0. 3 menos 2,5. Aquí está. 0 menos 4,33. Aquí está. Eso nos da entonces 4i.0.5 en J y menos 4,33 en K. Si lo interpretáramos esto, ¿por qué esos signos? Porque este va de A va hacia abajo. Componente en K, negativa. Luego este vector está ligeramente en sentido hacia la parte negativa respecto de Y. Respecto de X sí va en ese sentido. Eso sería interpretar el por qué los signos que estamos obteniendo aquí. 4i.5, bueno, todavía tenemos positivo en este caso J, y hacia abajo sería K. Para poder encontrar el vector que da dirección a la fuerza, hay que conocer un vector unitario, que es UR de B hacia C. Para ello entonces necesitamos la magnitud de este vector BC. Aquí está. Como los cuadrados de estas tres componentes raíz. Ahora el vector unitario es el vector, en este caso BC, entre la magnitud de BC. Vector 4i.5j y menos 4,33. Lo que hay aquí. Haciendo las operaciones, estos son sus componentes del vector BC, vector unitario. Para que se convierta en fuerza BC, entonces es dirección y magnitud. Dirección, estos componentes. Magnitud, la que nos dieron. Entonces aquí están sustituidos. Y aquí efectuadas las operaciones. 500 por punto 67, 68. Es esto. 500 por punto 0,846. Esto. 500 por menos 73,26. Esto. Entonces ahí está ya la fuerza convertida en vector cartesiano. Ahora sí estamos preparados para calcular el momento
respecto a este punto A. Y nos quedamos en que el momento respecto a un punto, en este caso A, es brazo del palanca por fuerza. ¿Qué hacíamos? Meter los vectores unitarios, los componentes del brazo de palanca, en este caso R de AB, y las componentes de la fuerza BC. Nos vamos haciendo operaciones en este determinante, pues sería esto, 2,5 por 3,66, que es esto, menos esto, que aquí está. Esas dos operaciones con respecto a I. Siguiente, omitimos J y columna. Entonces este por este mesero, aquí está. Luego tenemos el otro, este por este cero, lo que tenemos aquí. Cerramos el corchete y más. El último, este por este cero, este por este no es cero. ¿Está? Hacemos todas estas operaciones, la reducción, y resultó aquí de menos 1097,9. Positivo el siguiente, que era, tenemos aquí ya para J, que era 0 menos todo esto. Menos, porque aquí hay menos, y menos de afuera, se volvió positivo. Y luego el otro, el último, este producto que nos dio negativo. Este es el momento respecto del punto A, en forma vectorial cartesiana. Vamos a ver, aquí está. Dice la pregunta, en lugar de dirección y todo eso, pues ya. Desde luego, si nos hubieran dicho cuál es su magnitud de este vector, pues es por Pitágoras. Cuadrado de cada uno de estos, raíz, ahí estaría. Dirección, esa magnitud entre, es decir, este dato con la magnitud que sacaríamos y nos daría el coseno. Y así encontraremos alfa, beta y gamma. Bueno, por el momento no los pidieron, pues no lo calculamos. Pero sí nos pidieron la distancia más corta. La distancia más corta entre el punto A y la línea sobre la que se desliza la fuerza sucede cuando R es perpendicular a esta línea. Como se ven las deducciones de fórmulas, consiste en que R seno de teta es igual a R seno de 90 para que me dé la B minúscula. Así que la ecuación de momento es fuerza-distancia. ¿Qué conozco? El momento. ¿Sí? La fuerza la conozco. Por lo tanto, D la puedo conocer. Pero vean, R seno de teta es D. Al ser seno de teta, entonces es perpendicular. Y al ser perpendicular, es la distancia más corta. Haciendo operaciones, resulta que D debe ser de 3,9849 metros. Esa es la distancia más corta. Es decir, más o menos, por ejemplo, aquí. ¿Sí? Por ahí andaría más o menos. Pero luego que habría que calcularse bien si queremos saber en qué punto de esta línea toca. ¿Está bien? Pero en fin, eso es lo que podemos hacer. Si tengo este vector y hay técnicas del producto punto. Y esa me puede decir, ya está la distancia, pero puedo encontrar algunas coordenadas que me den por dónde pasa. En fin, bueno, son temas o herramientas que nos pueden ayudar a resolver muchos planteamientos. Concluye entonces con eso, queda la respuesta, ya está contestado lo que nos pidieron.
Y pues hemos visto ejercicios de momento de una fuerza respecto a un punto, plano y espacio. Siguiente tema de nuestro curso, momento de un par. Es ampliar un poquito, modificar levemente lo que vimos de momento de una fuerza respecto a un punto. La herramienta es la misma, pero veamos qué es. Momento de un par. Esto se define como dos fuerzas paralelas que tienen la misma magnitud en sentidos contrarios. F menos F. Y que están separadas a una distancia perpendicular, como se puede observar en esta figura. Esto me está diciendo perpendicularidad. Por lo tanto, esto se llama D. Como la fuerza resultante de las dos fuerzas que componen el par es cero, es decir, si sumo esta, al sumar esta con esta, pues me van a ser cero iguales y opuestas. El efecto entonces de un par es de producir un momento puro, es decir, no hay desplazamiento, o sea, una tendencia a la rotación en una dirección específica. Pues va a salir aquí un vector momento perpendicular a F y a menos F, o al plano que genera la fuerza. Entonces ahí está ya nuestra deducción, qué es lo que un par de fuerzas puede producir. Giro. El momento producido por un par equivalente es equivalente a cada uno de sus dos fuerzas, es decir, ¿cómo lo voy a calcular? Pues tomo una de las dos fuerzas y ya, fuerza-distancia. Esa sería entonces nuestra ecuación que nos permite calcular su valor. Entonces aquí es lo que estábamos comentando. Es el momento producido por ese par es equivalente al momento de cada una de sus dos fuerzas, calculado con respecto a cualquier punto arbitrario. Por ejemplo, aquí, bueno, es una deducción de dónde, cómo vamos generando estas fórmulas. Sí, entonces O está en el espacio, Isaac, le leí un RA y un RB. Están. Sí, para demostrar esto, consideremos los dos vectores de posición RA y RB dirigidos de O hacia por los puntos A y B. Esto es lo que explicaba, este para allá, este para allá. Está A y está B. Que se localizan sobre la línea de acción de menos F y F. Entonces aquí estaría, este está alejadito, pero es menos F este es F. Y respectivamente, como lo vemos en esta figura 325. Por consiguiente, el momento del par con respecto a ese punto O, pues es fuerza que pasa aquí para hacer palanca. Entonces, RA, que es pero aquí tenemos menos F, producto cruz, más el otro brazo de palanca, fuerza. Como es positiva allí la fuerza, pues R cruz, RB cruz F. Son los dos momentos que con este. Pero eso lo podemos simplificar. Estos dos vectores nos generan un tercer vector, que es este, vector R. De tal manera que aquí podemos hacer la suma, en este caso la realidad es una resta. RB menos RA, ¿sí?, nos va a generar esto como resta. O bien podemos decir que RA más R me va a dar RB como suma. Muy bien. Entonces aquí este vector R que tenemos aquí es la diferencia. RB menos RA. Este.
Como ya esto se convirtió en un solo vector, pues decimos que R, en este caso, es R cruz F. Bien. Por la ley del triángulo de la suma vectorial, entonces, ¿aquí qué podemos hacer? Deducir. RA, ¿qué decía? RA menos RB sería esto. Si, por ejemplo, lo despejamos porque R es el que me interesa, entonces, este vector R está aquí. Entonces es lo que tendríamos como aquí RB menos RA. Es lo que explicaba aquí. Es R. Y como ya en lugar de RB menos RA, mejor uso R. Y R cruz F es el momento respecto a este punto. Esto, imagínense cómo es, se podría, perfecto, ¿cómo lo puedo visualizar? Imaginemos que esta es una llave de cruz. Aquí pongo un brazo y el otro. Puede que llegue hacia una tuerca que esté por acá. Vamos a poner que aquí estuviera una rueda, una llanta. Voy a aflojar o apretar los tornillos. Agarro la llave de cruz y embono ahora sí el agarre de la tuerca y aplicamos esto. Entonces los brazos de palanca, el brazo de palanca es este. Los vectores fuerza es un brazo y el otro. Y eso haría girar esto. Eso es una manera de cómo visualizar el momento. Pero ¿quién estamos usando directamente? R. Sin embargo, su efecto está aquí. Bien. Entonces ahí tenemos pues la deducción de fórmulas. Estamos en esto. Este resultado indica que un par es un vector libre, ya que MO depende solamente del vector de posición que está dirigido entre las fuerzas y no de los vectores de posición RA o RB, dirigidos del punto O a la fuerza. Entonces, comprensiblemente, este concepto es diferente del momento de una fuerza, el cual requiere un punto definido, o sea, el tema que acabamos de concluir, con respecto al cual se calculan los momentos. Entonces, este es un vector libre el que se produce con el par de fuerzas. Entonces, nada más girar. Y en este caso, el poder girar nos sirve, por ejemplo, en el caso del que hablaba, que él comentaba de la llave de cruz, por ejemplo, es hacer girar esa tuerca. Y obviamente, al tener rosca derecha, pues asciende o desciende, es decir, apretando o aflojando la rueda. Ese sería, digamos, un efecto del momento de un par de fuerzas. Una formulación escalar, la más sencilla. El momento de una fuerza de un par, según esta figura 326, se define como una tendencia, o sea, o como tendiendo una magnitud de momento en C, es decir, aquí podemos decir ese punto C es igual a fuerza a distancia. ¿Por qué? Porque es un método escalar. Aquí, el brazo de palanca es perpendicular a F y también a C. ¿Y qué es lo que haría? Girar en este sentido. ¿Y cómo lo puedo calcular? Con esta ecuación. Fuerza a distancia. Y ya se le da la interpretación de el sentido de giro, donde F es la magnitud de una fuerza y D es la distancia perpendicular o brazo de palanca de las fuerzas. La dirección de este momento par se determina por la regla de la mano derecha. En todos los casos, ese momento en C actúa perpendicularmente al plano
contiene las dos fuerzas. Aquí se puede observar. Es el plano donde están las fuerzas y de manera perpendicular surge este vector. A través, obviamente, que va girando, así como lo se indica aquí. Formulación vectorial. Entonces, el otro. ¿Qué es volviendo un poquito antes de pasar al otro método? Aquí la condición es que las fuerzas con brazo de palanca son perpendiculares. Condición, ¿para qué? Para usar el método escalar. Nos vamos ahora con el vectorial. En este caso, o sea, el momento de un par puede expresarse mediante el producto cruzado vectorial usando pues las ecuaciones como es esta, la 314. Aquí MC es vector que es igual a R cruz F. Aquí R representa un vector de posición trazado desde cualquier punto sobre la línea de acción de la fuerza hacia cualquier punto sobre el, bueno, aquí se repite, como se indica pues en esta figura. Sale pues nuestros vectores, un punto y se produjo pues el momento. Bien, entonces aquí podemos deducir lo siguiente. El momento en C es igual a R F seno de θ. F lo puedo sacar y relaciono R seno de θ. Pero R seno de θ es igual a fuerza a distancia. Es decir, donde decíamos que hay un número infinito de brazos de palanca, pues son este componente, R, F seno de θ, que es momento. Pero aquí puedo usar R y F como, si es el método vectorial, como un producto cruz. Pero al final llegamos a la equivalencia de que siempre va a ser equivalente a fuerza a distancia. Nada más que tenemos que usar el método vectorial porque como son problemas del espacio, ya el método, digamos, escalar no es posible, o sí es posible, pero es a veces muy complicado. Mientras que el vectorial es sumamente sencillo y nos facilita el trabajo y evita equivocaciones. En este caso, el ángulo θ debe construirse entre las colas de R y F. Así R se considera como un vector deslizante y se lleva hasta la posición indicada como una línea interrumpida. Bueno, vamos a ver luego los gráficos. Entonces, D lo vamos a encontrar como R seno de θ. Cuando este R no es perpendicular a la fuerza. ¿Sí? Y finalmente es equivalente al momento en C igual a fuerza a distancia, que es igual, o sí, digamos, ecuación 3.15, que es esta. La dirección del momento MC se define mediante la regla de mano derecha y aplicada al producto cruzado. Esto es doblando los dedos desde R hacia F, lo que significa que al hacer R cruz F se observa pues que el pulgar apunta hacia arriba. Se concluye pues también que por comparación que las formulaciones escalar y vectorial MC dan los mismos resultados, sin embargo, para su aplicación se sugiere que solamente se use el análisis vectorial para resolver problemas tridimensionales, donde los componentes de fuerza o del par sean difíciles de determinar. Entonces, allí se recomienda por eso la existencia del método vectorial.
Y cuando el escalar, o sea, la información dada, nos permita utilizar el escalar, pues lo haremos porque es mucho más sencillo. Pero hay que saber interpretar la información, los resultados, para así entenderle perfectamente al método y tener la certeza de que hemos resuelto correctamente los problemas. Pues bueno, hemos avanzado a través después de este medio con estas diapositivas y queda la parte teórica. Lo que resta es ejercicios para tener un dominio amplio de este tema también. Por esta vez, pues vamos a dejar allí la parte de esta clase. Es la conclusión del método de momento de una fuerza respecto a un punto y podríamos decirle introducción de lo que es momento de un par de fuerzas. Concluyo con esto el día de hoy. Estamos de regreso. Terminamos de grabar.